nossos pensamentos hacia Deus, limpiando, tranquilizando, trayendo para nosotros la paz, la tranquilidad. Rogamos esse dia que nosso Mestre Jesus e a Virgem Santa Maria podemos derramar sua energia de amor, de paz, de tranquilidade, traindo a nós outros a paz, a energia do amor, a energia de iluminação, conectando com nossos amigos espirituais del grupo ANFRA, que nos cree, que nos aclara e que nos traz a força e a sabedoria para nossa caminhada. Assim seja. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de temas básicos de la codificación. Hoy con el tema planeamiento de la reencarnación. Empezamos con Adriana. Todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les otorga los medios para alcanzarla mediante las pruebas de la vida corporal. Su justicia, no obstante, les concede realizar en nuevas existencias lo que no hayan podido completar o concluir en una primera prueba. Si partimos de esta afirmación, comprenderemos que no existe improvisación en los procedimientos previos a las experiencias de la reencarnación. En realidad, existe una planificación fundamentada en la lógica y en la moral, que tiene como meta el progreso espiritual del ser humano. En este sentido, la elección de las pruebas cuando se planifica la reencarnación merece cuidados especiales por parte de los espíritus encargados de dicha tarea. Conscientes de las implicancias de esos conceptos, nos surgen de inmediato algunas preguntas. ¿Cuándo se define el momento de la reencarnación? ¿Cuáles son las condiciones que determinan que ha llegado el momento de retornar a la vida corporal? ¿Podemos seleccionar las pruebas o experiencias que viviremos en el plano físico? Por ejemplo, ¿qué criterios se utilizan para la elección de nuestros padres y demás familiares o de la ciudad y el país donde vamos a renacer? ¿Cómo se resuelven los temas relacionados con el matrimonio, los hijos, la profesión, etcétera? Todas preguntas muy interesantes que sí que las traeremos con nuestro libre albedrío y el abanico de posibilidades. La doctrina espírita pone a nuestra disposición respuestas ilustrativas, tanto para esos como para otros asuntos. El hombre que tiene conciencia de su interioridad encuentra en la doctrina de la reencarnación una esperanza consoladora. Si cree en la justicia de Dios, no puede considerar que se hallará siempre en igualdad con aquellos que han hecho más que él.
El pensamiento de que esa inferioridad no lo deshereda para siempre del bien supremo, sino que podrá conquistarlo por medio de nuevos esfuerzos, lo sostiene y le infunde mayor valor. ¿Quién al término de su carrera no lamenta haber adquirido demasiado tarde una experiencia que ya no puede aprovechar? Pero esa experiencia tardía no está perdida, pues el espiritismo, el espíritu, habrá de aprovecharla en una nueva existencia. Esto es lo bueno, que gracias a Dios, si me equivoco, tendré otra vida para poder solucionarlo. La reencarnación, no obstante, no excluye el planeamiento, aun cuando se trata de reencarnaciones más sencillas. Este planeamiento puede ser elaborado por el espíritu que desea o necesita reencarnar, en la medida que reúna las condiciones morales e intelectuales para tal fin. La planificación puede, mientras tanto, ser encomendada a un espíritu esclarecido, en el caso que el postulante a reencarnar no se encuentre en ese momento en condiciones de planificar su propia reencarnación ni de opinar sobre la misma. El espíritu que ha avanzado más en moralidad y en conocimiento elige el género de pruebas que habrá de pasar, y en eso consiste su libre albedrío. O sea que los que no están tan evolucionados, digamos, son dirigidos por los espíritus más evolucionados para forzarlos, digamos, no es la palabra posiblemente, para el cálculo que será para intentar que evolucionen, ¿no?, la siguiente reencarnación. Porque, como dice aquí, los espíritus que ya están avanzados moralmente y con conocimiento pueden elegir el libre albedrío de lo que pueden, de dónde pueden reencarnar y todo eso. Pobres los que no están tan evolucionados. Claro, hombre, yo me veo no evolucionada, no es que esté muy evolucionada, pero ¿qué quiere decir? Me veo no evolucionada y claro, en este tema, como en otros, sabemos que no existe el libre albedrío absoluto, aun cuando se trate de espíritus verdaderamente superiores. Nada acontece sin el consentimiento de Dios, puesto que Él ha establecido las leyes que rigen el universo. Cuando concede al espíritu la libertad de elegir, le deja a Dios la absoluta responsabilidad sobre sus actos y sobre las consecuencias que de ellos deriven. Nada obstaculiza su porvenir. Suya puede ser tanto la senda del bien como la del mal, aunque si llegara a fracasar, le quedará el consuelo de que no todo concluyó para él, y que la bondad divina le concede la libertad para volver a comenzar lo que hizo mal. De esto está hermoso. Esto es ideal. Bueno, no sé, yo creo, me gustaría que todo el mundo lo pensara de esa manera. Que obviamente no todo el mundo tiene las mismas creencias, por eso estamos acá, ¿no? Pero esto es una metáfora preciosa. Bueno, no es una metáfora, es una realidad, pero un tipo de metáfora preciosa, ¿no? Que tienes posibilidades de poder evolucionar y que todos cerramos mientras estemos aquí, por lo menos alguna vez tenemos que hablar. Pero bueno, como yo siempre digo, muchas veces y a los jóvenes digo, hoy justamente en el trabajo le dije, cada uno tenemos nuestro libre albedrío de usar lo que usted usa o dejarlo. Cuanto mejor estemos, estará mejor usted, claro.
era las penas eternas. Una vez que errabas, pues de forma grave, supongo, yo ya se me ha olvidado un poco eso. Pues, aunque tuve que aprender el catecismo a base de golpes, pero bueno, pues yo creo que se refiere a eso, que es un alivio el que podamos saber que no todo ha concluido para la persona que erró, sino que la bondad divina le concede esa libertad para volver a recomenzar. Y bueno, pues ahí empieza todo el tema del planeamiento reencarnatorio, como decía antes, para aquellos que no están muy evolucionados, tienen la ayuda de los orientadores evolutivos. Si nos acordamos de la película de André Louis, cuando él quiere ir a visitar a su familia, no sé exactamente si era el Ministerio de Auxilio para la Reencarnación, pero bueno, tenía esta consulta, si no era esa, pues parecida, donde tienes esa entrevista con el orientador evolutivo y bueno, pues él precisamente pues nos orienta, es como con todos estos errores que llevas encima, pues sería bueno que empezaras por aquí, porque claro, si como dice Diana, nosotros, pues ¿por dónde vamos a empezar? Si ni siquiera nos estamos acordando ahora mismo de otras vidas, de vidas pasadas, no sabemos por dónde tenemos que comenzar, con quién tenemos que reparar, a qué familia vamos a ir, quizás recuperemos algo de conciencia después de la muerte, si en el caso de que estemos en ese plano espiritual, como nuestro hogar, por ejemplo, en esa colonia espiritual, recuperemos parte de la conciencia, pero si no tendremos que necesitar la ayuda de los orientadores evolutivos que están viendo pues toda nuestra ficha de todas nuestras encarnaciones y seleccionando un poco pues qué es lo que mejor nos convendría, ¿no? Y quizá diría, pues ¿te convendría esto? ¿Qué te parece? Y pues sí, me parece bien, yo creo que soy capaz, en fin, que tenemos una parte de ese libre albedrío, pero tampoco es absoluto, ¿no? Ni siquiera como dice ahí los espíritus superiores. No sé si quieres algo que comentar tú. Además ya te toca a ti la siguiente. No es o que tú estabas diciendo. Cuando se diz, yo voy a decir de mí misma, ¿no? Cuando yo era niña, siempre me preguntaba, siempre decía a mi madre que yo pensaba que Dios era absolutamente injusto, porque había los niños que nacían en la África, que pasaban hambre, había los niños que nacían con deficiencias corporales, ¿no? Había los niños que nacían pobres, nacían ricos, uno que nacía con toda la salud, guapos, y otros, ¿no? Entonces siempre decía esto a mi madre, pero yo no veo a Dios tan justo por esto, y no sé qué, siempre lo preguntaba. Y cuando yo conocí el espiritismo, es como se quitara realmente toda la venda de mis ojos y esclareció toda mi mente cuando lo conocí la verdad de la reencarnación. Y fue cuando empezó a hacer sentido todo en mi vida, porque hasta adolescencia yo era una persona muy así, siempre estaba cuestionando todo el mundo, porque para mí yo veía muy sin ninguna explicación, ¿no? Porque las religiones que yo participaba me enseñaba hasta la muerte, después de la muerte nada, y la condena eterna y el cielo, el paraíso y todo eso para mí lo veía muy así, muy injusto, muy mal. Pero cuando yo conocí el tema de la reencarnación y los detalles a través de los libros de Allan Kardec, de Chico Xavier, de películas y de también documentarios, esto me ha traído muchísimo una tranquilidad y realmente saber que Dios es maravilloso, que Dios es amor,
Y yo no imagino una persona viviendo en este planeta sem saber desta verdade, que nós temos a oportunidade, que venimos aqui em missão, venimos aprender que aqui a Terra é uma escola e tantos outros conhecimentos que o Espiritismo traz para nós outros. Então, a oportunidade de estar aprendendo, de poder equivocar-se e não ser juzgado por isso eternamente, é muito bonito. A vida cambia totalmente. Não é que se acabam os problemas, pero enfrentamos os problemas com sabedoria, com tranquilidade, aprendemos a ver nossos irmãos e todo com muito amor, com outros olhos, e principalmente também aprendemos a conhecer o nosso caminho, a buscar esse autoconhecimento, que é tão importante. No, gracias. É importante destacar que a planificação reencarnatória prevê as linhas generais de los acontecimentos que poderão ocorrer em el mundo físico. Número 5. Os orientadores espirituales nos explicam: solamente habéis elegido a classe de pruebas. Os detalhes dependem de la posição em que os halléis e a menudo são as consequências de vossas próprias ações. Se o espírito, por exemplo, elegiu nascer entre malhechores, sabia a que tendência se exponia, aunque ignorara os actos que iba a realizar. Tales actos derivam do exercício de sua vontade e de seu livre albedrío. O espírito sabe que, ao optar por um caminho determinado, deverá afrontar certas classes de lutas. Conhece de que índole serão as vicissitudes que se lhe apresentarão, pero ignora se obterá algum êxito. Isso eu me acordo que, eu creio que foi Divaldo Franco que estava dizendo que havia um espírito que já era já tinha uma certa evolução e pediu para reencarnar na favela de Rio de Janeiro, no meio de los traficantes, no meio de todo aquele lío, não? Para provar porque pode ser que tu chega hasta um certo tempo de evolução, pero necessita a prova, necessita provar se realmente está cambiado. Então, se ali o espírito tem a oportunidade de cambiar o sítio onde ha nacido, ¿no? Por exemplo, fazer algo por la comunidade, vamos dizer assim, ou entrar, cair, ¿no? De las vicissitudes del meio. Então, nós somos assim também. Todos nós nascemos onde devíamos nascer, crescemos onde devíamos crescer, como tem que ser, porque de alguma maneira também escolhemos nossas escolas quando passamos aqui. Então, estar se lamentando e dizer que não tem culpa, que não pediu, não pedido, ha concordado, venir nas condições que venir. E se nós outros não chegarmos, que provavelmente os espíritos que estão aqui na Terra, todos nós outros, cumprimos com muito pouquinho do que determina quando venimos dizemos que vamos fazer isso, aquilo, nada. Chegamos aqui, a prova é mais forte, as dificuldades mais fortes e acabamos às vezes não chegando onde queríamos. Mas não importa, o importante é tentar todos os dias e o pouquinho que conseguir em uma encarnação já é bom. E depois vendrá outras como relativo. E assim por a eternidade, então, até que chegamos à perfeição.
yo quería preguntar si se puede involucionar, ir hacia atrás por no haber superado pruebas. También puedes llegar a renacer en ambientes más difíciles a lo mejor, ¿no? Sí. Hay en los espíritus, Ay, perdón, no. hay esses espíritus que llamam de verdugo, não sei se já ouvem hablar, que são espíritos que cometeram equivocações e quedaram no umbral e hasta olvidaram de que são seres humanos y que los otros, que son del comando, ¿no? del contrario del bien, acaban utilizando eles como esclavos. Entonces, ese espíritu queda como una bolita así, de color oscura, y normalmente son utilizados como obsesores que ponen a otras personas y a la energía queda ali para quitar la energía de las personas. Normalmente cuando hacemos algún pase mediúnicos y vemos que hay espíritus, hay verdugos, ¿sabes? Que está precisamente los chakras de las personas, quitando la energía y todo eso. Entonces son seres que realmente olvidaron de que son seres humanos. Porque hay unos que retroceden, que acaban tomando forma animalística, esses animales más brutos, ¿no? Y así es un regreso en la evolución, ¿no? Pero que olvida, na verdade não é que regressou, é um olvido do que era. Então hay todo un proceso otra vez para trabajar el pré-espíritu, para recordar que es un ser humano, tienen que reconstruir todo el pré-espíritu, tienen que ir para cámaras de recuperación, entonces es otro proceso. Y ahí empieza otra vez, por eso que digo siempre, es maravilloso saber que Dios jamás abandona o crucifica o como voy a decir, sentencia, ¿no? Un ser, un hijo, porque todos estamos aquí para evolucionar desde la plantita, desde el animalito, de la piedra, estamos ahí en el patamar de la evolución. Por eso que también tenemos que recordar de mirar un animal, una planta, o que sea que está aquí en ese planeta, o que está en otro planeta, no importa, con mucho amor, porque todos vienen de la misma esencia, de la esencia divina. Gracias. ¿Para leer? Los acontecimientos secundarios tienen su origen en las circunstancias y en la fuerza misma de las cosas. Solo están previstos los sucesos importantes, los que habrán de influir sobre su destino. Si tomas un sendero escabroso, sabes que deberás caminar con cautela, porque existen muchas probabilidades de que te caigas, aunque ignoras en qué lugar exacto se producirá tu caída, o quizás, si eres prudente, no te caerás. Si mientras caminas por la vereda te cae una teja sobre la cabeza, no creas que estaba escrito, como vulgarmente se dice. Independientemente de que un espíritu haya elaborado o participado efectivamente de su propia planificación reencarnatoria, no hay garantías de que ese plan se cumpla en la totalidad, ni siquiera parcialmente. Tengo una pregunta ahí, entonces, lo que dicen el llamado destino, que todos venimos a cumplir una misión, según eso no se puede cumplir o no se puede cumplir. Hay un planeamiento. Cuando antes de reencarnar hay un planeamiento. Antes de reencarnar hay una reunión con nosotros, con nuestros padres, que va a ser nuestro padre, con nuestros mentores, ¿no? Hay toda una reunión, todo un planeamiento de dónde tú vas a nacer, más o menos la inclinación que va a tener como profesión, como, ¿sabes? Hay una planificación total, pero cuando llegamos aquí nosotros tenemos el libre albedrío de modificación.
¿Entiendes? Como por ejemplo, si tú vas en una carretera y hay la mano derecha y hay otro camino por el lado izquierdo, tú tomas la decisión de ir por el lado derecho, automáticamente la izquierda tú ya no verás. ¿Entiendes? Y nuestra vida aquí es la misma. Tenemos el libre albedrío de tomar las decisiones. Todos los días cuando despertamos aquí, tenemos que estar atentamente para saber si realmente estamos yendo por el camino que nosotros venimos a hacer. Estamos haciendo las cosas que debemos hacer. Pero entonces, si el destino sí se cumple o no hay garantía de que se cumpla el destino, eso me pregunto, no el camino. No hay garantía, porque tú tienes el libre albedrío de tomar decisiones. ¿Entiendes? Está ahí imagínate, un escrito allí que tienes que hacer esto y otro. Pero, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, te pasan cosas que no te esperabas? Pero, Apareces en un lugar donde no tenías que estar, o de repente yo me quedo aquí sentada con ustedes conversando y yo tomo la decisión, y si me voy más tarde y de pronto me encuentro una persona, si no me hubiera quedado, no lo hubiera encontrado. Entonces, ¿qué pasa? exactamente, porque los detalles diariamente no está escrito las decisiones que vamos tomando. ¿Entiendes? Hay personas, hay situaciones en nuestra vida, sí, en que, por ejemplo, mi ángel de la guardia, mi guía espiritual, me ayuda, aquela vocecita que hace para que tú tomes decisiones. Y el otro, imagínate, diz assim para mim, vai estar ali que tu vai encontrar a Adriana. A Adriana escuta del mentor também, vai estar ali que não, vai por ali e eu por aqui, e vamos nos encontrar, vamos nos conhecer. ¿Por quê? Porque deveríamos nos conhecer. ¿Entendés? A lo mejor te has tenido que quedar aquí con nosotros un ratito más, porque en el fondo de nuestro ser algo tenía que pasar luego. Porque si te hubieras ido, no hubieras encontrado a esa persona, y a lo mejor era de tu agrado encontrarte. E às vezes há também, em muitos casos, que nossos guias espirituais nos hacen impedir de salir tal para evitar coisas. É como uma sincronicidad de cosas. Pero es muy importante estar atento, porque a mayoría de las personas no están atentas a esto, están como robots, despiertan, no piensan, no escucha esa voz interior, no escucha nuestra conciencia, no escucha nuestro guía espiritual, los consejos, no recuerda cómo fue que dormiu, los sueños que tuvieron, no recuerda del plano cuando estuviera dormido, ¿no? En el plano espiritual. Entonces es muy importante esas cositas, dormir, como siempre Rosa dice, preparar para dormir, preparar para el día, estar siempre en conexión con nosotros mismos y con la esencia divina. Esto que ha dicho Alexandra lo explica también muy bien Gautier, que es el recuerdo de sí mismo, porque también en este libre albedrío somos seres humanos, pero tenemos distintos centros. Unas veces actúa más el centro físico, otras veces el emocional y otras veces el mental o intelectual. O sea, al cabo del día tú no dominas eso. Para dominar eso tienes que estar consciente, o sea, tu conciencia, estás recordando lo que realmente te has propuesto, de que hoy voy a ser un poco mejor que ayer, o darte cuenta que si voy por aquí o no hago esto, no hago esto, va a ser mejor o peor. No es tan fácil, porque estamos en una... pero tener conciencia y tener recuerdo de sí es muy importante, ayuda mucho. Sabemos que hay espíritus que desde el comienzo adoptan una senda que los exime de muchas pruebas, pero el que se deja arrastrar al mal camino se expone a todos los peligros que existen en él. Un espíritu, por ejemplo, puede pedir riqueza y que ésta se le conceda. Entonces,
Conforme a su carácter, es posible que se conduzca como avaro o pródigo, egoísta o generoso, o bien que se entregue a todos los goces de la sensualidad. Estas explicaciones nos permiten tomar nota de cómo el tema de la planificación reencarnatoria está ligado a las consecuencias del uso de nuestro libre albedrío, situación que en todos los casos refleja nuestro nivel de evolución moral e intelectual. Cuando el libre albedrío se usa reiteradamente en forma incorrecta, limita nuestra capacidad de opinar en una nueva programación. Es decir, que la próxima reencarnación que tengamos ya no vamos a tener tanto derecho de opinar. Bueno, o se puede ver desde otro punto de vista. En la otra reencarnación tendré la posibilidad de hacer todo lo que no he podido hacer en esta evolución. Y si soy buena, pues a lo mejor evolucionaré, haré lo de esta vida y lo de la siguiente. Porque cuando tú tienes un poquito de... Bueno, vamos a poner assim, quando tu tem poquito de evolución o está ahí con bonos horas, ¿no? Un poquito. Claro. Un nivel, Sí, un poquito de... nivel vibratorio más, un poquito más. Sí. Tú puedes pedir algo, ¿entiendes? Puedes pedir algo. Mira, a mí me gustaría pasar por esta prueba, a mí me gustaría pasar por aquella, me gustaría ser cantante porque me gusta la música, o cosas así. ¿No viste el caso de la madre de Chico Xavier, que ha reencarnado y ha pedido, ¿no? La madrastra ha pedido para la madre de Chico Xavier que iba a venir como hija para ser cantante, porque a ella le gustaba ser cantante, pero ela tenía el mérito para hacer esto. Pero aquellos que se equivocan, no, tú vas a reencarnar así porque hay una análisis, hay un grupo de espíritus ali evolucionados que diz, no, tú tienes que reencarnar así, 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 para que tú evoluciones. ¿Entiendes? Como una escuela. Nosotros estamos en una escuela, tenemos que recordar esto. Estamos en una escuela. Y los profesores, ¿no? Van a decir cuál es el examen que tú vas a hacer. ¿Cuál es el examen que tú vas a hacer? Una pregunta también. Dice que tenemos lazos, pues por eso la reencarnación con muchas personas, que ya han estado en nuestra vida una y otra vez. Nosotros podemos elegir entonces, por ejemplo, fallece el padre de una persona. Él puede pedir ser el hijo de esa persona, pasar a ser el otro rol. Si él tiene mérito, Él puede pedir volver a esta, y hay casos así, sí. hay muchos casos así. Si es permitido, si el grupo ese de espíritus que están ali para averiguar, para ver si realmente essa, porque não é um gosto, eu vou ali, quero reencarnar, não, tem que saber para quê, se isso será bueno para a sua evolução, porque o objetivo final é o quê? É evolucionar, entende? Então, não é para, vou ali porque me gusta estar, não. Normalmente, las familias todas, casi todas las familias son resgate, son deudas, ¿entiendes? Entonces, es obligado a nacer, a vivir como hermano, ¿sabes? ¿Para qué? Para que evolucione. Porque si no fuera así, ¿sabes? Vamos a hacer a veces yo pregunto a mí, porque yo nací en Brasil, y yo pregunto, ¿por qué estoy aquí en España? ¿Será que mi misión, si yo nací allí, no era para estar allí, trabajando allí? ¿Entiendes? A veces lo pregunto. ¿Entiendes? Entonces, si huí, porque huí de mi país, vamos decir así, si allí no estoy tan a gusto como estoy aquí, si al menos que si yo estoy aquí, fue lo que mi mentora me dijo, si tú quieres estar ahí, bien, pero cumple, hace, trabaja, ¿entiendes? Hace algo por tu familia que está allá, ¿entiendes? Entonces, hay que, si tú huyes de una programación, vamos a poner así,
también tienes que compensar, ¿entiendes? Por ejemplo, estaba en mi programación tener una hija y yo no lo quise, la venir, yo le pedí perdón y dijo que no podía y tal, hablé, ¿entiendes? ¿Que no querías tener una hija? Mi programación era para tener una hija, pero al final yo cambié mi programación, ¿entiendes? Y no, lo pedí perdón, pero porque no estaba lista para eso y tal, ¿entiendes? Después cuando desencarnara veo qué va a pasar, pero yo tengo conciencia de eso. Pero al menos estoy intentando ayudar a mis sobrinos, ayudar a los niños, ser madre de otra manera. Es decir, que te arrepentiste de tener una hija. No, sí, aquí, después de encarnada, porque esa era la programación allá. A mí me pasó eso también hace años, después de que quise tener una hija, pero también me arrepentí. Pero estaba en la programación, ¿entiendes? Para tener, pero lo pedí disculpa. Entonces, hay esos cambios en nuestra reencarnación, nuestro libre albedrío, pero lo importante es saber si yo estoy cambiando aquí, ¿qué estoy haciendo aquí para recompensar? ¿Entiendes? Para evolucionar, porque vamos a tener muchas y otras oportunidades, pero hay que aprovechar, porque la cola está grande ya para mí, para aquí. Porque ahora las personas no quieren tener hijos, ¿no ves? La cola está muy grande del otro lado. Sí, ahí mismo. Esa es la razón por la cual los espíritus dedicados a esta clase de tareas tienen en cuenta todas las acciones que ejecutamos antes y después de la desencarnación, a fin de puntualizar los criterios orientadores del planeamiento de la reencarnación que nos atañe. En efecto, inmediatamente después de la muerte física, el alma culpable sufre un estricto proceso de purificación, tanto más fructífero cuanto más evidente sea su dolor y su arrepentimiento, puesto para luego poder elevarse a las esferas de consuelo y reeducación. Si la enfermedad experimentada en el instrumento somático fue prolongada y difícil, benditas depuraciones se lograrán mediante la oportunidad del autoexamen. Si la enfermedad experimentada en el instrumento somático fue prolongada y difícil, benditas depuraciones se lograrán mediante la oportunidad del autoexamen. Yo creo que ahí es donde estamos casi todas, ¿no? Casi todas las personas. Yo me puedo ver ahí en ese último párrafo. ¿Y por qué no lo he podido evitar? Pues es cuando me he dado cuenta de que bueno, aquí los espíritas se dice mucho que es expiación y prueba. Y yo digo que bueno, que sí, que está siendo una expiación y prueba en tanto que yo no lo he podido controlar a veces, pero también está siendo expiación y prueba para quienes están en ese intermedio, ¿no? O sea, vamos a ver, yo no existo sola ni en esta sociedad, ni aquí, en esta territorialidad. Me repercute más este lugar, España, que otros lugares. Pues en cuanto a personas, sí, porque sus palabras son en español, aunque vengan de América también, pero son en español. Es como si hay un tira y afloja que yo no alcanzo a comprender ni a poder resolver, y entonces estoy viviéndolo un poco, pues, vamos a ver, enfermedad, no, es más catarsis. O sea, estamos viviendo ahora las cosas cuando te sobrepasan cantidad de situaciones y con personajes por medio, pero que a la vez no puedes resolver con ellos. A veces te da la sensación que son familiares, a veces son vecindades, a veces forman parte de una niñez, a veces son personas que ni conozco, a veces se quedan en mi ojo espiritual y viven como en fila, como decía Alexandra. No sé si son por nacer
o son sencillamente porque van de paso en una transición que aún en el perispíritu toman esa forma, pero que no tiene que ver conmigo. Lo que pasa es que yo, con mi ojo espiritual, a lo mejor veo otras dimensiones, ¿no? Así que todo eso me está sucediendo y a veces, en definitiva, no descanso suficiente, ni en el día, ni en la noche. Entonces, ¿qué pasa? Pues que somatizo cosas a lo cual sí se le puede decir, pues tengo esta dolencia y tal, y voy a cuidarme y tal. Todo es expiación y prueba en tanto que no se resuelve de inmediato. Pero también lo que digo es que, en honor a la verdad, todos esos personajes que he dicho anteriormente también están viviendo su expiación y prueba con relación a lo que viva conmigo. La facilidad con que resolvamos o nos saneemos será para ambas partes bueno, y si no sucede así será para ambas partes difícil. Yo aquí con lo espírita lo que estoy aprendiendo es que la oración, y dentro de la oración parece como que me enternezco y digo, bueno, pues voy a aprovechar y voy a hacer un perdón. Como no sé concretamente quiénes son, pues perdono a toda la gente, a espíritus, gentes, porque a veces tienen forma física, y espíritus, cuando solo espíritus son masculinos, y gentes y espíritus, cuando solo espíritus son femeninos. Y de la misma manera me perdono a mí misma, porque por algún motivo, en algún momento, que yo ahora no recuerdo, hemos estado viviendo un error o varios errores, y por eso no me siento del todo bien, y me supongo que a su vez aquellas personas tampoco. Hago perdón verdaderamente de corazón y sigo con oraciones. Y confío en que el espíritu superior o espíritus superiores o el ángel de la guarda, como a veces se ha dicho, pues esté encauzando a todos y a todas. Porque la verdad es que la llamada de atención con la enfermedad es el momento más oportuno para empezar a querer resolver. Quizá eso es lo más claro que tengo. Cada vez que hay un ay, que no puedo culpar a nadie en concreto, pero que verdaderamente me siento fastidiada, también me doy cuenta de que es el momento más adecuado para poder resolver, por lo menos espiritualmente, como ya he dicho. Voy a perdonar, voy a hacer oración, voy a hacer lo posible por seguir en la línea que en la disciplina pacifista vivo, y ya está. Eso es lo que puedo apuntar. Gracias, Ignacio. Sin embargo, si esa acción natural no tuvo posibilidad de concretarse en el ámbito carnal, los remordimientos se agravan más después de la tumba, porque reprimidos en la conciencia habrán de aflorar a través de la reflexión. Los criminales que no han logrado resarcir los débitos que contrajeron, instalados por su propio arrepentimiento, plasman en torno de sí mismos las escenas degradantes relativas a la ruina que terminaron para su vida íntima. Los calumniadores que aniquilaron la felicidad ajena viven pesadillas espantosas, con las que vuelven a requistar en las pantallas de su memoria los padecimientos de quienes fueron sus víctimas. Y pues, bueno, pues si así es, yo no tengo nada que decir, nada más que tenerlo en cuenta, ¿no? Gracias a Dios yo ya digo, me quejo, pero no, de momento no estoy viendo que... Bueno, la verdad es que hay un ser que me pone una... Es que no lo voy a... pero me quiere agredir con un arma, con una daga, ¿sabes? Pero ya no voy a decir más detalle, ¿vale? Pues eso, que sepan Que es cierto, o sea, lo que estoy leyendo, pues tengo que asumir que quien lo esté viviendo así siempre, pues es tremendo.
y yo que a veces vivo cosas que no me agradan, sin duda, pues también es tremendo, ¿no? Pero que uso, ya lo he dicho, el perdón de la oración. Que esos serán las personas que lleguen a esa colonia espiritual, a nuestro hogar, que hayan merecido llegar hasta allí por su evolución y por su trabajo y por su esfuerzo. Pero aquellos, como dice aquí, criminales, calumniadores, pues estarán en el umbral, como aparece en la película de André Louis, instados en su propio arrepentimiento y viviendo pesadillas espantosas, volviendo a registrar en las pantallas de su memoria los padecimientos que causaron a sus víctimas. Entonces, pues bueno, que no sé cuándo llegarán, pues en el momento en que ellos decidan tener ese arrepentimiento y ese perdón, serán auxiliados, porque ya hemos comentado que no existen las penas eternas, pero que nadie se salva de todo lo que hacemos, regresa hacia nosotros. Todo lo que damos es lo que recibimos. Entonces vamos a ver qué recibimos y vamos a saber qué es lo que estamos dando, ¿no? Si no recibimos nada más que golpes y coces por todos los lados, pues tenemos que mirar a ver qué es lo que estamos dando, ¿no? Seguramente estemos dando coces y golpes y a lo mejor ni siquiera somos conscientes, ni siquiera soy consciente. Entonces vamos a revisar antes de tiempo. Gracias. Dice, los pequeños déspotas vuelven a experimentar en los tejidos de su alma los golpes que lanzaron a los demás, mientras que los viciosos de todo de todo tenor, experimentan una mortificante insatisfacción, tal como ocurre también a los desequilibrados del sexo. Las víctimas del remordimiento padecen, por lo tanto, durante el tiempo correspondiente a sus necesidades de recuperación, una prolongada internación en zonas compatibles con el estado espiritual que las caracteriza. Transcurrido ese periodo de turbación espiritual, en cuanto revela las primeras señales de una positiva renovación hacia el bien, recibe el espíritu el auxilio de las esferas superiores que, por medio de numerosos agentes, brindan apoyo a los servicios de la luz divina en zonas donde la ignorancia y la crueldad se extravían en las sombras. Bueno, ya en la película de Nuestro Hogar vemos que hay una primera parte de ella, de la película, en que podemos ver zonas que se reiteran hasta con el tener un pensamiento fijo o de pronto prolongado, cuando ya solo espíritu eres y que te lleva a permanecer en unos niveles bajos de autoestima y de clara luz de lo que vamos hacia la angelitud. Pero si ese pensamiento nos hace permanecer en un valle de sombra o de neblina, como llega a decir en los mensajeros, pues no es tan fácil. Es antes lo que decimos que como superamos las cosas, porque nunca olvidemos que son espíritus, que son humanidad. Y también como humanidad, si eligen querer vivir la voluntad del Padre, aunque estén viviendo en esa situación lastimera, se redimen antes de aquella situación, aunque solo espíritus sean. Y nosotros, si por casualidad a veces nos sentimos en esos altibajos que hasta lo notamos físicamente por las gentes y los lugares y tal, pues también el querer vivir la voluntad del Padre Eterno es algo que es como una llamada de auxilio a estos espíritus superiores y difícilmente pienso que a lo mejor pues, Cristo Jesús o su madre María de Nazaret, que yo la llamo la piadosa misericordia,
misericordiosa. Bueno, creo que ellos dos y todos quienes estén con ellos pues estarían enseguida ávidos a hacernos llegar un poco de clara luz o una suavidad o una calidez y considerar que tenemos que reformarnos íntimamente y externamente hacia lo más equilibrado, lo más moderado. No es necesario tampoco ese extremo, ¿no? Pero sí buscar la moderación, la certeza, la compañía de la verdad, todo lo que nos acerca a eso. Creo que está bien que lo tengamos en cuenta, ¿nos parece? Esto es como un enfermo, ahora admito en otros sectores a conciencia de la decidida convalecencia, de la cual da testimonio. El deudor dispone de suficiente serenidad como para revisar los compromisos asumidos en la encarnación que recientemente ha dejado y evalúa los males y sufrimientos de los que se ha hecho responsable. Muchas veces son promovidos a escuelas beneméritas en las cuales recogen las más elevadas nociones de la vida, se perfeccionan en la instrucción, dominan sus impulsos y ejercen provechosas actividades con lo que incrementan sus propios créditos. Sin embargo, los recuerdos de sus errores voluntarios, aun cuando sus víctimas ya hayan superado las secuelas de los golpes recibidos, se instalan en el espíritu como simientes de destino, de tal modo que ellos mismos, cuando reconocen la necesidad de su posición a niveles más nobles, solicitan nuevas reencarnaciones con las pruebas pendientes para un resarcimiento consciente con ellos mismos. Porque una de las cosas de las que se negaba el proceso de la reencarnación decía que si nos dieran a elegir, si nos dan ese libre albedrío, pues que todos querrían venir a una familia rica y famosos. Entonces nos dice aquí que estos errores voluntarios, aunque las víctimas hayan superado las secuelas de los golpes recibidos, se instalan en el espíritu como simientes del destino. Es algo que todos los errores cometidos no se pueden olvidar de un plumazo, quedan también en nuestra conciencia. A medida que vamos ascendiendo a niveles más nobles, somos conscientes de que tenemos que reparar, ¿no? Y vamos a solicitar esas reencarnaciones con esas pruebas que tenemos pendientes, más que nada como un resarcimiento consciente con uno mismo, ¿no? Y ya sigo. En tales casos, la elección de la experiencia es más que legítima, puesto que a través de la limpieza del umbral en las regiones rectificadoras, como también por los títulos conquistados en los trabajos a los que se entrega en el ámbito extrafísico, merece la criatura humana los cuidados de preparación de la nueva tarea que tiene en vista, a fin de que se conjuguen todos los factores para que encuentre nuevamente a sus acreedores o bien las circunstancias imprescindibles, de modo que junto a ellos se redima en relación con la ley. Pues un ejemplo de esto creo que era en el libro de Mensajeros de la Luz, que
uno de los agresores que había asesinado a un amigo tiene que renacer como hijo de su víctima, ¿no? Y bueno, pues desde ese planeamiento reencarnatorio hay problemas porque hay hasta un rechazo, como estabais comentando vosotras antes, ¿no? Esta persona que tiene que admitir como hijo a la persona que le había asesinado siente un rechazo inconsciente, no quiere tener hijos. Entonces, pues ahí hay una tarea de los orientadores evolutivos con respecto a esta persona. Cuando duerme, su perispíritu sale, los orientadores evolutivos tratan de hablar con él. Mira, él ha venido como a reparar esta situación como tu hijo, tienes que admitirle. Bueno, hay una tarea, un trabajo arduo con esta persona para que admita como hijo a un agresor que la había asesinado, ¿no? Y bueno, pues puede que a veces este tipo de rechazos pues sea todavía demasiado fuerte, que tengamos que admitir como hijos. No digo que sea vuestro caso, no lo sé, no soy orientador evolutivo, pero me ha recordado este caso de los mensajeros, ¿no? Y sí, a veces nos cuesta, la verdad. Es todo. En el comienzo de su evolución, los espíritus son portadores de una considerable perturbación espiritual, o bien ponen de manifiesto un persistente estado de rebeldía en relación con la ley de Dios, razón por la cual se hallan temporariamente impedidas de opinar acerca de su propia planificación reencarnatoria. Bueno, es en el comienzo de las almas nuevas, por así decirlo. Dada esta situación, la experiencia reencarnatoria es tutelada por un espíritu esclarecido y presenta características de ser compulsivo. Eso que comentaba muchas veces Alessandro. Debido a que el espíritu no está en condiciones de programar su reencarnación. Dios suple su inexperiencia, en el caso del espíritu recién creado, y le traza el camino que debe seguir, como hacéis con un niño, pero le concede poco a poco ser dueño de elegir a medida que se desarrolla su libre albedrío, y entonces es precisamente cuando se suele extraviar, porque elige el mal camino o desoye los consejos de los espíritus buenos. Esto que habéis comentado antes, que no estamos atentos a los consejos de los espíritus y a veces nos metemos en problemas por nuestra tozudez o porque es el ego, nuestro ego, el que guía nuestros pasos. Dios impone la tutela de un espíritu esclarecido sobre otro cuando éste, por su inferioridad o mala voluntad, no es apto para comprender lo que le sería más útil, y cuando ve que esa existencia le deparará purificación y progreso, al mismo tiempo que le sirva de expiación. Eso que habéis comentado antes también, que no es que nos digan que podemos elegir y pues yo quiero ser cantante y muy famoso y con mucho dinero. Pero bueno, ¿eso qué te va a reportar? ¿Qué beneficios evolutivos va a traer? Porque claro, si no todos elegiríamos eso, ¿no? Las reencarnaciones se procesan muchas veces sin hacer ninguna consulta a quienes están necesitados de confinamiento para determinadas luchas en el plano físico, providencias comparables a las que asumimos en el mundo con los enfermos o criminales que por su condición o conducta han perdido transitoriamente la facultad de resolver en cuanto al destino que les conviene, durante el lapso que perdure la enfermedad o permanezcan sometidos a las imposiciones de la justicia. Son problemas especiales cuando el individuo renace con el cerebro parcialmente inhibido
o padece mutilaciones congénitas junto a quienes le adeudan abnegación y cariño. Pues hay también un ejemplo de eso, pero si nos da tiempo luego le comentamos, porque si no se nos va a hacer un poco largo. Adrián. El momento preciso para iniciar el planeamiento de la reencarnación es infinitamente variable de un espíritu a otro. Depende del grado de comprensión de cada uno. Es sabido, por ejemplo, que el espíritu emplea más tiempo en realizar la elección de sus pruebas cuando cree en la eternidad de las penas después de la desencarnación. Lo que motiva a un espíritu a realizar la elección de sus pruebas o a aceptar la elección hecha por otro espíritu es la naturaleza de sus faltas que lo inducen a la expiación y a progresar más deprisa. Algunos se imponen en consecuencia una vida de miserias y privaciones, dispuestos a afrontarla con valor. Otros prefieren ponerse a prueba con las tentaciones de la fortuna y el poder, mucho más peligrosas por el abuso y el empleo inadecuado a los que se exponen, por las pasiones viles que estimulan. Por último, están aquellos que quieren verificar su resistencia en las luchas que han de sostener en contacto con el vicio. Bueno, todo depende de la evolución de la persona, ¿no? Y como lo dice ahí, también es un poco, no voy a decir la palabra peligroso, pero es complicado, porque si venimos con una función determinada, por ejemplo, que yo quiero tener poder, fortuna y poder, y la utilizo mal, yo creo que en vez de evolucionar, involucionaría. Sí. Virgencita, déjame mostrar. Una responsabilidad. Claro, es que es una responsabilidad. Más que nada porque cuando a veces somos jóvenes, o cuando hemos sido jóvenes, y si no tienes esta mente así de clara, no es que yo la tenga muy clara, pero bueno, más o menos clara, es que es complicado porque te puedes ir, el libre albedrío te puede llevar por cualquier derrotero. De las más, ¿cómo decir? De los planos reencarnatorios, los que más fallan en su misión, en su trabajo, son las personas que vienen con Poder. Que é mucha responsabilidad, como dicen que es mucho más fácil ser pobre Sí. que ser rico, porque el pobre Se clama a Dios Claro. a 24 horas, ¿no? Para empezar ya clama a Dios 24 horas, porque está con tantos problemas, cuando le digo a Dios que no ves, es así. Sí. Por eso lo digo. Nosotros tenemos una mala tendencia de recurrir a Dios con mucha frivolidad, con mucho más fuerza cuando estamos pasando por problemas. Problemas malos, por cuestiones malas, sí. Y no sabemos agradecer cuando tenemos todo lo que tenemos. Como levantarnos, abrir los ojos y ver los colores que tenemos adelante. Y los obsesores, pues también prefieren a una persona con poder porque pueden fastidiar más, por ejemplo, pues eso, crear una guerra entre países. O sea, tú fíjate, una persona pobrecita que está ahí pidiendo a una persona con mucho poder, pues diciendo, vamos todos a por este. En fin, es un poco en broma, pero es así de terrible, ¿no? Lo cierto es que si supiéramos fatigarnos en el trabajo honesto, no precisaríamos agobiarnos
agobiarnos ni llorar por el rescate adecuado. Y no se diga que todos los infortunios de la marcha de hoy se deben a los compromisos de ayer, puesto que con la prudencia y la imprudencia, con la pereza y el trabajo, con el bien y el mal, mejoramos o agravamos nuestra situación, por lo que es preciso reconocer que cada día, con el ejercicio de nuestra voluntad, generamos nuevas causas para la reparación de nuestro destino. Lo que acabamos de decir, que agradezcamos, ¿no? Agradecemos cuando nos vamos a dormir y agradecemos y pensamos en el momento en el mismo momento que nos despertamos. En el libro Y la vida continúa, de autoría espiritual de André Luis, psicografiado por Francisco Cantos Javier, hay un relato al comienzo del capítulo 26 acerca de la existencia de un instituto de servicio para la reencarnación en el ámbito espiritual. Esto es precioso. Hay película para mí. Sí, está en la película y es preciosa. Aparte se ve perfectamente. Bueno, bonita. En la colonia Nuestro Hogar, del libro Nuestro Hogar del mismo autor espiritual, la planificación reencarnatoria está asignada al Ministerio de Auxilio. En la colonia correccional María de Nazaret, afectada a la atención de los suicidas, existe el Departamento de Reencarnación ubicado en el lugar más alejado de la colonia, según las informaciones que surgen en el libro Memorias de un suicida, obra mediúnica de Joan do Amaral Pereira, capítulo 5, segunda parte. En los libros Misioneros de la Luz, capítulo 2 y 13, al igual que Y la vida continúa, capítulo 16 al 26, figuran relatos ilustrativos sobre el planeamiento de la reencarnación y las condiciones de realización de las distintas reencarnaciones. Sí, es precioso. En resumen, se puede afirmar que las planificaciones reencarnatorias son muy variadas, puesto que son diferentes las necesidades humanas, claro está. No dice claro está, lo digo yo. Cada entidad que reencarna presenta particularidades esenciales en cuanto al regreso a la materia a la cual se confía en la esfera física, por cuanto cada persona muestra diferentes características cuando se somete al proceso liberador, pese a que el nacimiento y la muerte aparentemente son iguales. O sea que son iguales, entre comillas, a todas las personas porque nacemos y nos marchamos, pero bueno, todo lo que conlleva la planificación son los detalles más importantes. Los espíritus de categoría superior, la mayoría de las veces ligados sutilmente a la mente materna, que les ofrece amparo, pueden plasmar por sí mismos, casi siempre con la colaboración de instructores de la vida mayor, el cuerpo en que continuarán las futuras experiencias e intervienen en las esencias cromosómicas con la perspectiva de las tareas que le corresponden llevar a cabo. O sea que ellos afectarían la parte cromosómica, ¿no? Quiero decir, el nacimiento incluso del color de ojos o cualquier tipo de enfermedad o patología que pueda acarrear. Y bueno, y ahora que se están viendo mucha cantidad de avances en la parte de cromosomas, que vamos, que es maravilloso. Maravilloso. Sí, que pueden elegir
pueden elegir un cuerpo en la medida de su misión. Por ejemplo, pues como el cuerpo del Maestro Jesús, que decían que era de una estatura mayor, con más fortaleza. Imagínate lo que iba a pasar para tener que soportar ese suplicio. A cualquiera de nosotros, a mí mismo, yo hubiera caído a la primera, vamos, no hubiera aguantado ni un latigazo, a lo mejor, ¿no? En fin, y para misiones, pues con un cuerpo, si venimos con un cuerpo más fuerte, más denso, somos capaces de soportar los obsesores, en fin, que las personas que vienen con una misión ya saben a lo que vienen y vienen hasta preparando su cuerpo físico, cómo va a ser de fuerte, ¿no? Perdón, só para comentar algo. Hay una persona que yo conozco que en otra vida fue vikingo, y en esta vida ha venido bajito, delgadito y tal, porque su interior todavía tiene aquele guerrero, ¿no? Imagínate, entonces es una forma de venir también para que sea más tranquilo, más humilde, ¿entiendes? No esté ahí tan peleón. Asesinó mucha gente, te cuenta eso porque yo tengo un amigo casualmente. No, normalmente los vikingos eran personas muy, ¿no? Que luchaban y tenían toda esta historia. Pero ¿quién? Yo siempre digo, ¿quién No hay ¿quién no ha hecho? ¿Quién no ha matado? Yo seguro que sí. Y más de 20, y más de 200, y más de 2000. Seguro. Que el chico que yo conozco me dice que sueña con eso, que sueña con muchos asesinatos. Incluso en esta vida estuvo en el ejército de Francia, pero tuvo problemas allá y salió. Entonces él me dice que él tiene muchas pesadillas con eso y ese chico lo mantiene muy atormentado. Y yo trataba así como de darle luz y de aliviarlo y esto y lo otro. Y él me dice que él ahora siente que tiene que hacer otra cosa en su vida y que por eso cree que se le presentó así como diente en Francia. Entonces yo le digo que sí, que tiene que trabajar mucho y que tiene que tener pues, mucha luz, y él es psicólogo, estudió psicología en Colombia. La estatura de cada ser pasa isso. Hay una que Chico Xavier decía que estaba modelando el cuerpo de esta chica y estaba guapísima, rubia, ojos azules, perfecta. Y cuando la vio, porque ensinam, antes de reencarnar, ensina más o menos como si fuera una foto virtual de cómo tú será cuando estiver aquí. Y ela pedido para quitar un poco de belleza, porque tenía miedo de volver, porque ela já había caído en la última encarnación, usando la belleza, porque ela já era bela cuando estuviera aquí en la tierra, y ha usado esta belleza para el camino mal, ¿no? Vamos a decir así, para la seducción y para otras cosas. Entonces, cuando la vio, el cuerpo que ela deveria tener, pediu para que quitasse un poquito de la belleza, para que ela não volviese a cair otra vez en las mismas equivocaciones, en los mismos errores. Amén. Los espíritus de categorías inferiores, en la mayoría de las ocasiones, padecen la tiranía de una idea fija, predominante, y cuando establecen los simbiosis fluídica con los organismos femeninos y las que se acoplan, experimentan el abatimiento del cuerpo espiritual, atraídos inevitablemente hacia la cavidad uterina en circunstancias adecuadas a la reencarnación que le corresponde, según moldes que dependen absolutamente de la herencia. Entre ambas clases, sin embargo, encontram millones de espíritus de evolución intermedia, portadores de méritos apreciables y deudas abundantes, cuya reencarnación exige cautela en los preparativos y esmerada prudencia. A pesar de acabar de decir.
muertos, en el libro tibetano de los muertos, Sí. me parece, ¿no? Que decía que dependiendo de las ideas fijas que tuviera la persona, iban directamente a reencarnar en un cuerpo femenino con unas ideas más o menos similares, ¿no? Y que no había así como mucho, no había todo ese trabajo de preparativos y para una nueva reencarnación, sino que estos espíritus de categorías inferiores iban más o menos directamente según las ideas que tenían a este cuerpo femenino con ideas similares. Algo así se cuenta un poco en el libro tibetano de los muertos, en el bardo Hay todo. una pregunta que no sé si está ahí, pero me viene a preguntar. Yo escuché hace mucho que hay 7 personas igual que reencarnan, muy parecidas, por eso que existe el socio y todo esto. ¿Qué tú sabes de esto? Normalmente que 7 personas se reencarnan muy parecidas. ¿Tú sabes algo de esto? Bueno, yo precisamente, esto es un poco en broma, porque estaba pensando pobrecita, en una persona que conozco que se parece mucho a un personaje de estos mediáticos, ¿no? Y digo, jo, es que además se parecen hasta en el físico. Y bueno, a mí me ha pasado una vez cuando iba a trabajar un día así de neblina a las 7 de la mañana, que iba a coger el autobús, y de repente miro a la fila de la parada y hay un chico como yo con las gafas, con barba, y me quedé así que dije, ¿todavía estoy soñando? No sé si, pero sí que tenemos personas, por lo menos, no sé si 7, pero alguno parecido sí que he visto que hay personas que se parecen bastante. Pues yo pienso que puede ser sí, porque a mí por lo menos en Colombia mucha gente me decía, es que he vivido igualita a ti, que yo no sé qué, y varias veces me han dicho lo mismo. Y aquí, en otro lugar, y yo, pues no puede ser, no sé, igualita. Esto ya es otro tema, ¿no? No es porque tú estabas hablando de ese libro, por eso que lo hice la pregunta, porque existen los fractales, ¿no? De la esencia divina y todo esto. Y nosotros somos fractal, entonces venimos ¿no? Pero como estamos hablando de cuerpos y de moldes, ¿no? Si hay bueno, hay un molde, vamos a poner unos 3, 4 igual. No sé, la verdad es que como yo creo que iguales no seremos parecidos, pero nunca llegaremos a ser iguales. Sí, claro, no, sí, parecido. Somos fíjate, a mí me ha hecho reflexionar muchas veces esto que escuché una vez que decía Dios solamente tiene un hijo. Y yo decía, no me cabe esto en la cabeza, ¿no? Pero un hijo con miles de millones de características, ¿no? Y dices, bueno, cuando estamos en esa unidad, entonces, sí, porque este señor hablaba de cómo había surgido la evolución entre las primeras células, ¿no? Y decía que la primera célula pues fue creciendo hasta un punto en que si ya no podía crecer más se rompería, ¿no? Entonces dijo, pues para poder tener más facultades me tengo que asociar. Entonces se tuvo que unir con otras células y crearon una célula, por así decir, un grupo de células mayor que tenían ya diferentes facultades. Y hemos llegado al cuerpo humano con 50 trillones de células, que son células todas unidas para formar esta unidad. Y entonces yo dije, ahora puedo entender esto que decía, el Hijo de Dios es uno, pero están compuestos de miles de millones de seres hasta de otros planetas, no solo de este, ¿no? Unidos, ¿no? Dice, en el momento en que nosotros seamos conscientes de esa unidad, dice, entonces pegaremos el salto evolutivo, dice, pero de momento pensamos que cada uno estamos separados. Si cada una de nuestras células del cuerpo pensara que estaba separada, nos desharíamos aquí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa, ¿no? Que estamos desencajados, ¿no? Estamos enfermos por eso. Ella está enfermo por eso, porque en mi célula, yo represento una célula, todos estamos peleando. Y en realidad no sabemos que somos solamente una.
No sé si queda, ya no queda, ¿no? Pues casi hemos llegado a la hora y al final. Así que, bueno, si queréis comentar alguna cosa más. Que quizá lo que como grupalidad podemos pensar, para no agobiarnos tanto, yo por lo menos, pues es que estamos unidas y unidos en lo que nos une, no en lo que nos separa. Porque nuestro ADN, cuando ponemos así la huella dactilar, mira que somos millones y millones de seres humanos en todos los continentes y parece ser que no nos repetimos. O sea que hay una particularidad, también hay un sentido práctico y evolutivo para el Padre Eterno. Si no nos hubiera dado esta forma mental y somática. Y entonces yo prefiero darle la importancia a que el Padre Eterno, que es el uno, y que nosotros somos los relativos, Él es el absoluto y nosotros somos los espíritus inmortales. Él es el que no entra dentro de la rueda de la reencarnación y nosotros los espíritus inmortales sí. En fin, hay unas cuantas diferencias, aunque no lo queramos creer. Pero más bonito es también pensar que ya que estamos como humanidad, pues que hay una parte de la humanidad que nos une y que es innato a nosotras y a nosotros, y que eso es lo que nos hará evolucionar siempre. Y sin embargo, tenemos que reconocer que hay una parte del mental, que lo llaman la parte egoica, que es sobre todo la que fomenta mucho lo que aquí trabajamos de las virtudes y de las menos virtudes. Bueno, pues ese ego, si lo pulimos todos los días, según dice Allan Kardec, del ego y del orgullo, pues nos va a ir mejor como ser humano y como humanidad. Porque si no, las diferencias sí que son grandes. O sea, ayer, por ejemplo, sacaron en la tele lo de las noticias de que hubo un señor con su profesión de policía que se perdió un poco la paciencia, o bastante, y en vez de agredir al joven en un brazo, o yo qué sé, para que parara de conducir o lo que fuera, pues le apuntó al corazón. Entonces, no es lo mismo apuntar para que te pares como apuntar para matarte. Y eso es un poco a qué punto estamos hoy día la mayoría de los seres humanos. Cuando más adultos, notamos una presión de ser más adultos, de ser como con mucha más cautela para con la gente joven. Y la gente joven yo creo que tiene muy parecido a cuando hemos sido jóvenes todas las gentes. Y es que a veces nos cuesta madurar, aunque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero es como que hay que darnos un tiempo. Entonces los adultos tienen que armar paciencia para no cometer ese error, porque un adulto con un uniforme y un arma en la mano puede pararte de una manera y no matarte, y sin embargo perdió la paciencia y mató. Entonces, como eso, que es un ejemplo de ayer, pues como eso es lo que nos suele pasar con las diferencias que vemos en las mentalidades de unos y de otros. Y digo, pues yo quiero parecerme más a este otro grupo, no a esos que se les está perdiendo la paciencia. Y comprendemos, o sea, que hay cosas que nos unen y otras que tenemos que trabajarnos individualmente, cada cual la que nos toque. Pues muchas gracias por vuestra presencia y participación, y gracias por acompañarnos desde YouTube. Hasta la próxima semana, buen fin de semana, hasta el próximo martes a las 22 horas.